Hey, ¿qué tal parceros y parceras, amantes de las dos ruedas? Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos aquí, a su mejor canal de motos y de rutas, las 1001 rutas. Esta vez parceros les traigo un nuevo duelo, un enfrentamiento entre dos motocicletas doble propósito que están causando sensación en los amantes de la ruta y la aventura. Un duelo que seguramente muchos estaban esperando. Me refiero a la AKT TTDS 200 versus la X-Pool 200 de Hero. Como siempre, quiero aclarar que este es un duelo que realizaré con total imparcialidad, sin intención de beneficiar a una u otra marca, ya que esto no me interesa. El objetivo de este video es brindarles de manera sensata y profesional información verídica y de primera mano para que ustedes conozcan a fondo las motocicletas y tomen la mejor decisión si están inclinados a comprarse cualquiera de ellas. Explicado esto, arranquemos. Para este duelo he establecido 5 criterios de valoración, los cuales son tecnología, relación peso-potencia, consumo de combustible, precio de los repuestos y accesorios con los que viene la motocicleta. Además, tendremos a 2 invitados que nos hablarán de las motos y de su experiencia con ellas. Arranquemos con el primer criterio, que es la tecnología. Sin dudas, este es un aspecto en el que se ve mucha diferencia entre una y otra moto, ya que la X-Pool le saca una gran ventaja a la TTDS. La X-Pulse cuenta con un sistema de alimentación por inyección electrónica, sistema de frenado ABS en la rueda delantera, un sistema de navegación por conectividad Bluetooth, indicador de combustible, indicador de revoluciones y luz LED en la farola, mientras que, por otro lado, la TTDS cuenta con un sistema de alimentación por carburador, no viene con freno ABS, tampoco cuenta con un sistema de navegación, ni con indicador de combustible ni de cuenta revoluciones, aunque sí trae un testigo de combustible que parpadea cuando la moto llega a reserva, pero considero que esto se queda corto. Y por último, equipa luz halógena en la farola, algo que no ha gustado mucho entre los propietarios de la moto. Como ven, la diferencia es notoria. Por eso en este primer duelo le daré el punto a la X-Pool 200. Pasamos ahora a la relación peso-potencia. Este es uno de los argumentos más utilizados por los propietarios o amantes de la AKT TTDS para defender la moto. Y tienen razón, ya que en este criterio la de AKT sale mejor parada que la de Hero. ¿Pero por qué? Sencillo, porque la TTDS mueve menos kilogramos de peso por caballo de fuerza que la X-Pulse. Lo explico con una sencilla fórmula. Para medir cuántos kilogramos de peso mueve la moto por cada caballo de fuerza, dividimos el peso seco de la moto con la potencia. Si hacemos la operación, encontramos que la X-Pool mueve 8.4 kilogramos por cada caballo de fuerza, mientras que la TTDS mueve 7.2 kilogramos por cada caballo de fuerza. Entre menos peso tenga que mover la moto por cada caballo, mejor será su relación. En ese sentido, la TTDS sale victoriosa. La X-Pool pierde por su elevado peso de 153 kilogramos. Por lo tanto, en este duelo le doy el punto a la TTDS. Seguimos con el consumo de combustible, un factor muy importante en estas motos destinadas para la aventura y que sí o sí hay que tener en cuenta. Aquí la TTDS definitivamente no sale muy bien parada, ya que es una de las más tragonas de su segmento. En promedio, esta moto hace entre 100 y 110 km por galón, para un total de 300 a 320 km con el tanque lleno, un consumo muy alto teniendo en cuenta su propósito y su cilindrada, mientras que la X-Pulse resalta por su economía. En promedio, esta motocicleta hace entre 140 y 150 km por galón, para un total de 430 a 450 km con el tanque lleno. Es por eso que en este duelo se lleva el punto la X-Pulse. Cabe aclarar que estos son datos promedios y son el resultado de las investigaciones y entrevistas que realicé con los dueños de las motos. En el tema accesorios la cosa es bastante reñida, ya que Juntas Moto las entregan con los mismos accesorios: parrilla, defensa, puerto USB, handsavers y una pequeña cúpula, que si bien no es la más funcional de todas, sí combina bien con el estilo de la moto. Aquí ninguna se saca ventaja, es por eso que en este duelo le doy un punto a cada una. Normativa ambiental.
Tal vez para algunos este sea un dato irrelevante, y de hecho conozco a muchas personas que a la hora de comprar una moto se fijan en todo menos en este aspecto. Sin embargo, para mí sí es un dato relevante, debido al impacto que eso tiene para el medio ambiente. En ese sentido, celebro que Hero sea la única marca en tener una moto doble propósito con normativa Euro 4 en el país, normativa que desde hace mucho tiempo impera en Europa y que en Latinoamérica infortunadamente ha tardado mucho en llegar. Aquí todavía nos venden la Euro 3 como lo último en innovación, como es el caso de la TTDS y muchas otras motos de distintas marcas. En este duelo le doy el punto a la X-Pulse. Precio de repuestos. El tema de los repuestos es algo en lo que se fijan bastante las personas a la hora de adquirir una motocicleta. En este duelo voy a mencionar el precio de algunos de los repuestos más comunes y los que más sufren un desgaste prematuro, como por ejemplo el kit de arrastre, pastillas de freno delanteras y traseras, filtro de aire, filtro de aceite y bujía. Aquí la TTDS le gana el duelo a la X-Pulse, ya que el precio de sus repuestos es mucho más económico que el de su rival. La diferencia es notoria, sobre todo si comparamos el precio del kit de arrastre y las pastillas de freno. Además, la TTDS no requiere el cambio de filtro de aceite, ya que este es un filtro centrífugo interno, el cual solo se debe limpiar periódicamente. Ahora bien, muchos relacionarán el costo con la calidad, y en algunos casos es válido. Por lo general, las piezas más costosas sufren menos desgaste a largo plazo, pero eso es algo que no me atrevo a asegurar. Cada quien tiene un punto de vista al respecto, y depende de cada uno inclinarse hacia uno u otro lado. Pero como las cifras están ahí y hay que mostrarlas, en este duelo le daré el punto a la TTDS. ¿Qué opino yo de las motos? A ver, tengo que decir que me parece algo muy bacano que una marca colombiana como AKT ofrezca productos a precios asequibles para el público, ya que hay muchas personas que no pueden acceder a motos de otras marcas por su elevado valor. Por ese lado, bien. ¿Que la moto es china? Sí, pero no es una novedad ni en esta marca ni en ninguna otra. El mercado chino está por todos lados, hasta en las grandes marcas. Lo que sí debe revisar AKT son algunos inconvenientes que han presentado algunas motos en lo referente a carburación, calidad de los neumáticos, problemas de desajuste y sobre todo seriedad en la comercialización de las motos, ya que son muchos los usuarios que reportan incumplimiento por parte de la marca en la entrega de las motos. Ahora bien, la X-Pulse también ha venido con sus detalles negativos, pero considero que no son tantos como los de su rival, sobre todo en lo referente a calibración de válvulas. No se puede negar que la diferencia entre ambas motos en cuanto a prestaciones resalta a la vista, ya que la X-Pulse a mi parecer es una moto mucho más completa, más económica y con más tecnología. La TTDS me parece una moto básica, sin ninguna novedad deslumbrante, poco económica y que sus prestaciones obviamente se ajustan a su precio. Pero repito, cada usuario se ajusta al presupuesto de la moto y cada quien escoge de acuerdo a sus propios criterios. Esta es mi opinión en base a lo que he investigado de Juntas Motos. Y bien, ahora es el turno para que los propios dueños de las motos nos hablen acerca de sus máquinas, cuáles son sus puntos positivos y negativos y por qué sí o no la recomiendan. El primer invitado es el parcero Rubén Valencia, youtuber y antiguo propietario de una TTDS. Me atrevería a decir que no hay una persona que conozca mejor esta máquina que él. En su canal de YouTube llamado Moto Aventuras ha subido bastante contenido analizando la moto y rodando en ella. A propósito, los invito a que visiten su canal, tiene una forma muy cómica de realizar sus videos. También pertenece a los diversos grupos TTDS en Colombia y esto le ha permitido poder hablar de la moto con total propiedad. Parcero, bienvenido al canal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Rubén Valencia y soy el director y creador del canal Moto Aventuras. Primero que todo, le quiero dar muchísimas gracias a Andrés del canal Las 1001 Rutas por permitirnos este espacio de poder dar una opinión aquí a través del canal. Ahora quiero darles unas tantas opiniones de la motocicleta en lo personal de la que yo tuve. La verdad es que la moto se desenvuelve bastante bien, es una moto económica de mantener, muy fácil de manejar y muy suave a la hora de andar. Se le consiguen repuestos muy fácilmente sin tener que hacer largas esperas. Aparte de eso, son bastante económicos y pues AKT nos brinda la ventaja de tener una motocicleta en cilindrada 200 por un valor de 7,5 millones.
cosa que ninguna otra marca nos permite, a decir verdad. Todas las Enduro son 150 pues a nivel de estos precios. Entonces es una ventaja muy grande, una mayor cantidad de potencia y fuerza, y pues aparte de eso la pueden ver, es hermosa por donde se le mire, pero también tiene su lado oscuro, del cual estaremos hablando a continuación, para serles sinceros completamente y que ustedes tomen una decisión objetiva a la hora de adquirir esta motocicleta. Problemas con respecto a la motocicleta. Primero que todo, que la motocicleta está implementando una tecnología Euro 3, tecnología que aquí en Colombia es experimental. Esto quiere decir que han pasado muchas cosas malas en base a la buena implementación de esta tecnología. Los motores son antiguos intentando meter cosas nuevas, las cuales desde fábrica no las regulan ni las acomodan, sino que simplemente ponen adornos que vienen por la parte de afuera, y eso limita los motores. Mi motocicleta no podía pasar con parrillero de los 100 km por hora. Esto era bastante complicado y me tenía bastante inconforme. La llevamos a KT, la acomodaron un poco y llegó hasta los 110. Pero pues para mí no es suficiente para un motor de 200 centímetros cúbicos que apenas esté demostrando estas bajas velocidades. Aparte de eso, cuando querías ganar un buen impulso se ahogaba. No pasa solo con la mía, sino que le ha pasado a varias personas del grupo. Como por el contrario, hay otras personas del grupo que simplemente la han disfrutado en lo mejor de sus potencias, 128, 130 hasta 135 kilómetros por hora. La motocicleta es un experimento. Puede salir una lotería donde te salga una motocicleta que desempeñe las mejores cualidades, como puede salir a otra ocasión donde te salga la motocicleta más petardísima del mundo. Quiero demeritar a los usuarios de TTDS porque hay algunos que las compraron y las motos les rinden perfectamente, pero hay otros que tienen bastantes problemas. La recomendación sería esperar un poco más, mirar a que la empresa resuelva estos daños, estos problemas, estos inconvenientes, y una vez resueltos comprarla, porque ahora simplemente serás un conejillo de indias o un experimento de la empresa. Es que se suscriban al canal de mi amigo Las 1001 Rutas y también se suscriban a mi canal Motoaventuras. Ahí les estaré dando mejores explicaciones de por qué les recomiendo o no la moto y de qué motos o no recomiendo. Muchas gracias por haber visto el video. Ahora pues seguiremos con el contenido de nuestro amigo y pues nos vamos hacia adelante con el caso. Para hablarnos de la X-Pool 200 nos acompaña el parcero Juan Pablo Rebolledo, quien muy amablemente aceptó la invitación del canal. Él tiene una X-Pool 200 FI, la tiene hace ya unos meses y quiso compartirnos su opinión aquí en el canal. Así que, parcero, bienvenido. Hola, buenas tardes. Agradecerle al compañero Andrés por la invitación. Mi nombre es Juan Pablo Rebolledo Gómez. Soy el dueño de una X-Pool 200 Full Injection. Nada, pues los puntos a favor, yo pienso que la potencia que tiene esta máquina, la fuerza, es una máquina que no se queda varada, no se devuelve para ningún lado, tiene mucha fuerza para subir. Otro punto positivo, pues las ayudas tecnológicas, el tablero digital es muy bonito. El hecho de que si uno sufre una caída la moto se le apaga, me parece que es algo muy seguro. Al momento de uno bajar la pata, si va en cambio, la moto también se apaga, me parece algo muy bueno. El hecho de que sea full injection en su segmento y que tenga ABS me parece también genial. Las llantas son unas llantas muy buenas, son unas llantas muy berracas para la trocha. Y los rines son unos rines que uno les puede golpear con cualquier lado. Muchas veces uno por descuido alcanza a coger un bache. No se siente para nada. De los puntos negativos y cosas desfavorables de la moto, para mí personalmente pues el sillín es muy duro, aunque he visto por ahí en varios grupos que ya lo están modificando, buscando otro material más blandito. Cuando uno va con pasajero, la moto en trocha pega, el burro alcanza a pegar con la carretera, pero de la misma manera he visto por ahí ya a parceros que tienen la misma moto, que ya les hacen un arreglito y que la moto queda bien. El consumo de gasolina muy económico. Otra cosa que personalmente a mí no me gusta, y pues de pronto puede ser que yo vengo de una moto más livianita, es el peso, ¿no? En algunas partes pues
mover la moto o maniobrarla es para mí personalmente es complicado. Se me hace un poco pesada, pero pues la idea es irnos acostumbrando a esta máquina. Bueno, parceros, pues esta es mi opinión sobre esta moto. La verdad, si la piensan comprar, si la quieren comprar, la recomiendo. Es una excelente moto, es una excelente máquina para viajar, para trochar y para poder disfrutar. Muchísimas gracias. Y bueno, parceros y parceras, esto ha sido todo por este video, espero les haya gustado. Si tienen algo que comentar, si creen que no les gustó algo, faltó algo por decir, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Si les gustó el video, apóyenme con un like. No olviden ver los anuncios para que me apoyen mucho más y poder traerles contenido de mejor calidad. Nos vemos en una próxima ocasión y buenas rutas.